La invención de México. Miren, yo he explicado en muchísimas ocasiones y he sustentado, creo que con buenas razones, que México no existía hasta 1814, por ahí cuando la Convención de Chilpancingo. Era lo que Morelos, incluso en los sentimientos de la nación, llama la América Mexicana, y que incluía, por supuesto, todas las propiedades españolas en lo que hoy es Estados Unidos, eso que perdió México en la guerra de 1847-48, y ocupaba toda la capitanía de Guatemala, es decir, todo lo que hoy es Centroamérica. México nace con su independencia, antes no existía. Primero era una serie de esculturas distintas, algunas más poderosas que otras, que sojuzgaban a otras menos poderosas. Tanto los mexicas como los mayas, fundamentalmente, fueron los grandes imperialistas prehispánicos. Luego viene la época del Imperio Español, la colonia, y finalmente en la independencia, ese amasijo de pueblos que nunca se conjuntaron, por cierto, los españoles nunca se preocuparon por conjuntar seris, yaquis, mayas y zapotecas, por decir algo. No, cada quien por su lado, cada quien en su espacio geográfico, bajo el control, por supuesto, de los españoles que mandaban en esas zonas. Es hasta la independencia cuando se propone la idea de una unidad nacional que exige que se reconozcan como iguales personas de los 56 grupos etnolingüísticos que existen en México. En ese momento nace México. Y entonces decir que los españoles conquistaron México pues es un poco absurdo. Pues no conquistaron México, conquistaron lo que posteriormente se convertiría en México. Es un poco como decir que los musulmanes conquistaron España. Pues no conquistaron España, conquistaron el territorio español, que se unifica finalmente en 1492 con la expulsión de los últimos musulmanes de Granada, ¿no? La reconquista, la llamada reconquista. Entonces, y con la unión, por supuesto, de las coronas de Castilla y Aragón. Entonces, España no existía antes de independizarse de los árabes y antes de unir sus dos coronas más importantes para crear una unidad nacional. Sí la convierte, por cierto, en el Estado-nación más antiguo de Europa. México no existe hasta 1824, digamos. Entonces, eso de que nosotros nos vinieron a conquistar los españoles, y te lo dice alguien que se apellida García Morales, dices, no vas muy rápido, compadre. Porque si tú eres García Morales, uno de tus abuelos fueron también conquistadores. No, fueron los españoles que están allá en España. No, mira, están allá en España, se quedaron allá. O vinieron mucho después. Mi abuelo, por ejemplo, llegó en 1890 a México, ¿no? De Asturias, porque aquí había un hambre. Entonces, esa discusión creo que nos ayuda a dimensionar algunas de las barbaridades del indigenismo falso mexicano, que no se traduce en un indigenismo actual que dé a los indígenas la calidad necesaria para actuar con agencia, con propiedad, con capacidad, con desarrollo de su capacidad. No la tengan, nadie les va a dar capacidad, se va a permitir que se desarrolle su capacidad a través de la educación, la alimentación, la salud, la vida digna, que no se le ha dado a los indígenas. Y entonces, dimensionar a México como que es que la responsabilidad sobre los indígenas recae sobre los mexicanos de hoy, y sobre todo sobre los mexicanos que no son pobres. Ahora ha sido retomado por los hispanazis en España, concretamente por Isabel Díaz Ayuso. Les digo que es la imagen especular de Sheinbaum. Las dos, si estuvieran en el mismo partido, serían temibles. Porque ayer, en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dijo que México no existía hasta que lo conquistaron los españoles. México no existió hasta que llegaron los españoles. A mí me pareció de las tonterías que he oído, y miren que de vez en cuando veo un video de Zunzunegui, de las tonterías que he oído me pareció una de las más extraordinarias. México no existía para España. Jamás existió. Existieron las provincias de ultramar en un virreinato esencialmente depredador y extractivo, que era una colonia. Lo que pasa es que esperaban quedarse para siempre, como los británicos esperaban quedarse para siempre en la India. Nunca se esperaron los españoles
que pues, por ahí de fines del siglo XVIII empezaron a llegar ideas así como muy raras aquí, que algunas personas de aquí con esas ideas dijeran, oye, es que deberíamos ser independientes, porque esto de depender de la corona no funciona, porque se llevan lo que pueden, y los que no se lo llevan lo usan ellos, pero no lo usa la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? La mayoría de los habitantes de la Nueva España. Ay, se construyeron universidades, sí, para los españoles. Ay, pero había unas calles bien bonitas, sí, pero eran para los españoles. No eran para los indígenas sojuzgados. No puede ser que seamos tan estúpidos a ambos lados del Atlántico para no enterarnos de que la realidad no se ajusta a nuestras preconcepciones y a nuestras alucinaciones. México no fue inventado antes de que llegaran los españoles, ni fue inventado por los españoles de 1521 y siglos siguientes, sino que fue inventado por quienes decidieron que México iba a existir como nación independiente. Si esto le cuesta mucho trabajo a Isabel Díaz Ayuso, a Claudia Sheinbaum y a Zunzunegui, lo siento, es la realidad.